hay transferencia de calor entre ellos. Usted tiene un cuerpo de masa M1, su calor específico 1, y tenemos un cuerpo de masa M2, calor específico 0. Esto se encuentra a la temperatura 1 y esto se encuentra a la temperatura 2. Los dos se encuentran completamente aislados en un medio, de tal manera de que no puede haber transferencia con el medio externo, solamente entre ellos. ¿No? Ideal. Ahora, si la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, entonces ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Con los cuerpos. Claro, va a haber una transferencia de calor. Igual cuando usted tiene una taza de agua fría y le echan agua caliente, ¿qué van a tener al final? Agua tibia. No tiene la temperatura del agua caliente ni la temperatura del agua fría, tiene una temperatura intermedia. ¿Por qué? Porque va a haber una transferencia de calor. ¿De dónde a dónde la transferencia de calor? Claro, la transferencia de calor va a ser del cuerpo caliente hacia el cuerpo frío. Entonces usted tiene que, aquí está la transferencia de calor, el Q. El Q, que es el calor, como he dicho, la transferencia de calor ocurre solamente mientras exista un cambio de temperatura. Entonces, ¿qué cosa es calor? Vamos a poner la definición. ¿Qué cosa es calor? El calor es la energía que fluye del cuerpo caliente hacia el frío. ¿No? Es la energía que fluye del cuerpo caliente hacia el frío debido a una diferencia de temperaturas. Entonces, miren, aquí se ve la transferencia de calor. Aquí hay una diferencia de temperatura, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando la temperatura se iguala? Alcanza el equilibrio térmico, claro, alcanza el equilibrio térmico. Pero cuando alcanza el equilibrio térmico, ¿hay transferencia de calor? Ya no va a haber, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya los dos tienen la misma temperatura. Claro, pero ahorita estamos hablando solamente de la transferencia de calor entre ellos, no le estamos dando, suministrando nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar posteriormente? ¿Hasta cuándo va a aparecer esta transferencia de calor? La transferencia de calor va a ocurrir ¿hasta cuándo? Hasta que alcancen el equilibrio térmico. O sea, tenemos nuevamente el sistema aislado, ¿cierto? Tengo la masa 1, calor específico 1, la masa 2, calor específico 2, pero ya no hay transferencia de calor, el QC. ¿Por qué? Porque alcanzan la misma temperatura, ¿cierto? Entonces, esto que está acá es equilibrio térmico. Pero en el equilibrio térmico, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo son las temperaturas de ambas? Iguales. A esa temperatura que alcanzan ambos cuerpos se le da el nombre de temperatura de equilibrio. Entonces, ambos alcanzan la misma temperatura. El T sub T tendría que ser la temperatura de equilibrio. Ambos alcanzan la temperatura E, temperatura de equilibrio. Entonces, ambos alcanzan la temperatura de equilibrio en el equilibrio térmico. No, en el equilibrio térmico. ¿Estamos? ¿Sí? Pero ¿cuál es la característica de esta temperatura de equilibrio? ¿Es mayor que T2? Sí. ¿Mayor que T2? ¿Mayor que T1? No.
Está entre T1 y T2, ¿no? La temperatura de equilibrio necesariamente tiene que ser menor que la más alta, que ha sido T1, pero mayor que la más baja, que ha sido T2. O sea, si yo mezclo los cuerpos, uno a 20 y otro a 80, imposible que me salga la temperatura de equilibrio 100 o me salga 0. Es imposible. La temperatura de equilibrio siempre va a estar entre la más alta y la más baja. Entonces, aquí es donde yo creo que presta atención a lo siguiente. Vean, ¿quién ganó calor? El 2. Entonces, ¿el calor que gana es positivo o negativo? Positivo. ¿Quién perdió el calor? 1. ¿El calor que gana es positivo o negativo? Pero el que gana, si él gana 100, él perdió menos 100. ¿La suma cuánto le da? 0. Entonces, en el equilibrio térmico se incluye que el calor ganado más el calor perdido tiene que ser ¿cuánto? 0. La suma de los calores ganados y perdidos siempre tiene que ser igual a 0. Siempre vamos a tener que tener mucho cuidado con esta expresión. Y si tenemos 3 cuerpos, pues calculemos cuál es la temperatura final que aquí en todo, pero la temperatura final siempre es la temperatura de equilibrio. Acá les pongo un ejemplo, ¿no? Vean, tienen la masa del agua, un calorímetro es un sistema térmico aislado y donde al menos 2 cuerpos alcanzan una temperatura de equilibrio. El principio de conservación de la energía indica que el calor perdido por un cuerpo debe ser igual al calor ganado por el cuerpo, o la suma de los calores es igual a 0, ¿cierto? Entonces acá, la masa del agua, a la temperatura del agua, tenemos acá la masa del plomo, la temperatura del plomo se mezcla estos dos y tenemos la temperatura de equilibrio. ¿Cierto? Acá tenemos ¿cuántas relaciones? Acá tenemos, al que acá no lo pone, nos pone masa de agua, para el principio del agua, masa de hielo, se puede eso digo, no hago eso. Hagamos lo siguiente. Vamos a resolverlo con un problema para que ustedes vean que es. Primero hagamos lo siguiente. Se tiene, ejemplo 1. Ejemplo. Se tiene 200 gramos de hielo a la temperatura de menos 40 grados centígrados. Calcule la cantidad de calor que es necesario entregarle para obtener vapor a 100 grados centígrados. El calor específico del agua sólida, 4190 joule kilogramos grados centígrados. El calor específico del vapor, ¿cuándo salió? 2190, pusimos. ¿De acuerdo? Bien, 2100. No, de agua líquida, hielo, 2100, ¿no? Joule, kilogramos, grados centígrados. ¿Agua sólida? Claro. ¿Agua sólida? Este es líquido. El calor latente de fusión, ¿cuánto tiene? ¿Cómo lo puedo indicar? Este es poquito. ¿Bueno? No lo escucho. ¿Quién es? 3,34 por 10 a la 5 joule por kilogramo. El calor latente de vaporización, ¿cuál sería? 2,256 por 10 a la 6 joule por kilogramo. Con esta información calculemos lo que están pidiendo. Ahora sí, 2 minutos, a ver quién lo hace.
lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Calculadora? No, mi calculadora no. O esa tiene. ¿Marca? Esa es la única que había, no hay más que la calculadora. Mira, espera. ¿Cuál no sé? Ahí está. ¿Cuál es tuyo? Ay, ya fue. ¿Para qué lo vendieron? No sé, yo no sabía. Lo habrán metido de casualidad, no lo olvidé. Te salvaste entonces, aquí estaba. Tenía un zorro que quedaba. No, de verdad ni idea. Yo puse la misma. Pero es que es la misma. No mal. Bien, a ver, escuchen, esta partecita realmente es fácil, solamente que voy a poner una forma de poder resolver este tipo de problemas. Porque aquí vamos a ir de un punto de baja temperatura a un punto de alta temperatura, pero vamos a señalar dónde están los puntos de cambio de estado. Nosotros tenemos hielo a menos 40 grados centígrados y queremos vapor a 100 grados centígrados, pero entre menos 40 y 100 tenemos un cambio de estado, que sería 0 grados centígrados. Entonces, cuando ustedes tengan, digamos, el bloque de hielo, ¿no es cierto?, a la temperatura de menos 40 grados centígrados, ustedes le van a tener que entregar calor. ¿Y ese calor qué va a hacer? No lo derrite. Porque no está en su temperatura de cambio de estado. Claro, el calor que le vamos a suministrar, que vamos a llamar el calor 1, va a servir para elevar su temperatura. ¿De dónde? De menos 40 a 0 grados. Entonces, esta cantidad de calor, el 1, va a servir para elevar su temperatura de menos 40 a 100. Eso lo llamamos 1. Una vez que tenemos, digamos, el hielo a 0 grados centígrados, voy a suministrarle calor aquí. Voy a suministrarle calor al hielo. ¿Para qué? Para que este se comience a descongelar. Entonces, acá tenemos el Q2. El calor que necesita, ¿para qué? Para derretirlo completamente. Entonces, acá voy a entregarle una cantidad de calor Q2. Este Q2 lo va a derretir. Una vez que tenemos líquido, solamente ya líquido, ¿cierto? Tenemos que llevarlo hasta ¿dónde? Darle calor hasta que eleve su temperatura, ¿cuánto? A 100 grados centígrados. Entonces, esta cantidad de calor Q3 es para llevarlo a agua a 100 grados centígrados. Y una vez que tengo el agua, entonces a esta agua a 100 grados centígrados, tengo que darle calor, que es Q4, ¿para qué? Para que comience a pasar a vapor. Entonces acá tenemos un cambio de estado, acá tenemos un calor. Ahí está la cantidad de calor que debe absorber el hielo para llegar a vapor a 100 grados centígrados. Elevar de menos 40 a 100, cambiar de estado, elevar de 0 a 100 y aquí cambiar de estado. Una vez que estamos acá, tenemos solamente vapor a 100 grados centígrados. La relación que ustedes van a utilizar sería, hay dos, ¿no? Una que es de cambio de estado y la otra que es para elevar la temperatura. Entonces, ¿cómo sería el Q? El Q es esta. Sería la masa por el calor específico del hielo por el cambio de temperatura. Calculemos esto. El Q1 va a ser igual la masa, que vale ¿cuánto? 0,200 kilogramos. Aquí, el calor específico del hielo, ahí está, 2100. El cambio de temperatura de menos 40 a 0, ¿cuál ha sido el cambio? ¿Me pueden dictar cómo sale esto, por favor? ¿Cuánto?
0.168 por 10 a la 5. Por 10 a la 5. 0,168. ¿Sí? 16.800 por 10 a la 5 es 16,800. 16,800. Lo que pasa es que lo estoy poniendo por 10 a la 5. Ah, bueno. 16,800. 16.800. Que es lo mismo que 1,68 por 10 a la 5 joules. ¿Eso qué sale? Por 10 a la 5 y 10 a la 6 joules. Por 10 a la 6. Por 10 a la cuarta, ese bien. ¿Ese está bien esto? ¿O a la 6? No, está bien, pues si sale la cuarta, ¿no? A la cuarta. ¿A la cuarta? Vale, entonces ustedes me están dando los valores, ¿no? ¿Así es? Así es. Sí, ya está. Entonces, ese sería el calor que gana para elevar de menos 40 a 0. El Q2, ¿cuál sería? ¿Puedo dar eso? Sí. El Q2 es la cantidad de calor que gana, porque hay que suministrarle para cambiar de estado. El Q2. Cambio de estado. El cambio de estado de hielo a el Q2. El Q2 sería la masa por el calor latente de fusión. La masa es 0,200 kilogramos por el calor latente de fusión. Aquí está. 3,34 por 10 a 5. 3,34 por 10 a la 5. Todo nos sale en joules. ¿Cuánto sale el Q2? 6,68, ¿no? Sería 2 por 10 a menos 1 por 10 a 4. ¿Joules? ¿Sí? Yes. Lo tenemos. El calor que gana para llevarnos de 0 a 100. Calor que gana el agua, porque hay que entregar el agua para llevarlo de 0 a 100. Está calor que se entrega el agua, para llevarlo de 0 grados centígrados a 100 grados. Sería el Q. Sería la masa por el calor específico del agua por el cambio de temperatura. La masa del agua 0,200. El calor específico del agua está ahí, 4190. Y el cambio de temperatura que va de 0 a 100 sería ¿cuánto? Sí. ¿Cuánto sale esto, jóvenes? 8, por 10 a la 4. ¿Sí? Y finalmente, tendríamos calor para convertir el agua a 100 grados centígrados en vapor a 100 grados centígrados. ¿Cierto? Sería el calor 4, ¿no? Sí. La masa por el calor latente de vaporización. En el caso del agua sería eso que sería la masa 0,200 kilogramos por 2,256 por 10 a la 6. Todo sale joules. ¿Cuánto sale el Q4, jóvenes? 45,12. Sí, Por 10 a la 4 joules. Listo, entonces el calor, ya tenemos vapor. Ya tenemos vapor a 100 grados centígrados, que es lo que se pedía. Entonces, ahora sí que hay que calcular. ¿Cuánto vale el Q? Entonces, el Q total sería el Q1, Q2, Q3, Q4. Ahí bien. Sumen eso, ¿cuántos sale, jóvenes? Díganme la respuesta. 6,1, 86 por 10 a la 4 joules. Como todo tiene 3 cifras significativas, ¿no es cierto? La respuesta sería 6,19 por 10 a la 5 joules. Esa es la cantidad de calor que suministrarle al
al hielo para tener vapor así en la base. Ahí tienen que comprar y hagamos ahora sí el problema. El primer problema es separar. Así, creo que pongan grupos. Tenéis 4 para que empiecen a hacer el problema número 1. ¿Sí? Por favor. El problema número 1 es su separata. Quiero que lo hagan en grupo, por favor. Y ahí pasamos a resolver. Pero yo quiero que quisieran hacer ustedes. La punta de Sí, sí.